Hablemos entonces sobre la separación del judaísmo y del cristianismo. Fue un proceso gradual de muchos años en los cuales los creyentes gentiles en Yeshua aumentaban a medida que los judíos disminuían. Cuando los creyentes gentiles empiezan a enorgullecerse del término cristiano, que ya vimos que ni siquiera es bíblico, entonces comienzan a ver una diferencia entre guardar la Torá, como lo hacía Pablo y los nazarenos, y en seguir solamente a Cristo, como sus interpretaciones equivocadas de Pablo les mostraban. Eso hace que los judíos que creían en Yeshua empiecen a alejarse de los gentiles que creen en Yeshua, y así se empieza a producir la división. La primera guerra judío-romana y la destrucción del templo fue el evento principal en la división del cristianismo y el judaísmo. La primera revuelta en contra de los romanos fue en el año 66 después de Cristo, y en el año 70 el templo fue destruido. Tras esa destrucción, el sectarianismo judío prácticamente llegó a su fin. Los celotes, los saduceos y los esenios desaparecieron. Los nazarenos y los fariseos sobrevivieron. Y estos últimos, los fariseos, se transformaron en el judaísmo rabínico y hoy se llama el judaísmo ortodoxo. Un factor muy importante en la división de los cristianos y los judíos fue la interpretación espiritual de la destrucción del templo. El judaísmo rabínico vio la destrucción como un castigo por romper la Torá, pero los cristianos lo veían como el castigo por haber matado a Yeshua, y empezaron a declarar que ahora la iglesia era el Israel espiritual, el verdadero pueblo de Elohim, y que los judíos no eran nada. Obviamente los judíos no iban a estar de acuerdo con nada de eso, puesto que los cristianos ya creían, erróneamente por cierto, que Yeshua había reemplazado el templo como una expresión del nuevo pacto. Entonces, pues la verdad no les importó si destruían o no el templo. Esa mentalidad se fue propagando en el cristiano gentil de fines del primer siglo, cuando los padres de la iglesia, entre comillas, todos gentiles, empezaron a considerar el Tanaj como inútil para sus enseñanzas, y solo se aferraron al Brit Hadashah, al cual bautizaron como Nuevo Testamento, diciéndole Antiguo, al que la palabra le llama Sagradas Escrituras. Sacaron de contexto a Yeshua y a los apóstoles, sobre todo a Pablo. Lo hicieron para justificar sus creencias antisemitas y apropiadoras de una identidad que solo le perteneció a Israel desde el principio de los tiempos. Y eso es la teología del reemplazo. También es conocida como la teoría del supersesionismo, que viene del latín supersedere, que significa sentarse encima, o la teoría de la suplantación. Es una doctrina que enseña que la iglesia ha sustituido a Israel en todos los pactos y en todas las promesas de Elohim, que el tiempo en el que Israel fue pueblo de Elohim terminó con la resurrección, y por tanto todas las promesas que se le aplicaban a los israelitas ahora solo se le aplican a la iglesia gentil. El cambio del Shabbat al domingo, el festejo del nacimiento del Salvador el 25 de diciembre, ahora que viene Navidad, la celebración de la Pascua de Istar en lugar del Pesach bíblico, la suplantación en importancia del Brit Hadashah sobre el Tanaj, llamándole Antiguo al Tanaj. Por lo tanto, y póngame bastante atención si lo quiere conceptualizar, el cristianismo es la religión que surge a partir de la interpretación helenista, o sea griega, de la vida de Yeshua y de los escritos apostólicos, cuya gestación comenzó a partir de finales del primer siglo y se completó oficialmente en el año 325 en el concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea fue una reunión de obispos cristianos en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía, convocada por el emperador Constantino, del jueves 20 de mayo al sábado 19 de junio del año 325. Este concilio ecuménico fue el primer esfuerzo en obtener un consenso en la iglesia del imperio mediante una asamblea donde estaban representados todos los que eran parte de la cristiandad de ese tiempo, o más o menos, porque de los 318 obispos que estaban allí, solo 5 eran del lado oriental del imperio romano. En esa reunión fue que la iglesia triunfante por fin pudo homologar sus doctrinas a lo largo del Imperio Romano, tildando de herejes a todo aquel que no se apegara al liderazgo de Roma en cuestión de dogma de fe. Entre los asuntos tratados en el concilio estuvieron la doctrina de la Trinidad, la divinidad y la preexistencia del Mesías, la celebración de la Pascua de Istar y el cambio del Shabbat por el domingo. Es necesario hacer notar que el concilio de Nicea no vino a obligar a nadie a hacer nada que no estaban haciendo ya. En realidad, el motivo del evento fue para establecer un conjunto de doctrinas homologadas del cristianismo romano. A eso se le llamó ortodoxia, y así saber discernir cuando alguien creía o predicaba una herejía, es decir, una doctrina no aceptada por la mayoría. Hemos pensado que herejía es algo malo. No necesariamente. Una herejía es algo que no va de acuerdo a lo que la mayoría dice que es lo correcto. Entonces ya le pone en perspectiva las cosas, ¿no? Si la mayoría están desviados de la escritura, entonces guardar la escritura sería considerado una herejía. El concilio fue una celebración de la victoria del credo sobre los laicos. La escritura le llama nicolaísmo y Yeshua lo odia.
Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Cuando terminó el concilio de Nicea, se expidió esta carta, de la carta del emperador Constantino a todos aquellos no presentes en el concilio. Esto está en Eusebio Vita Constantino, libro 3, del 18 al 20, y dice, cuando el asunto acerca del sagrado festival de Pascua salió a relucir, universalmente se pensó que sería conveniente que se celebrara en un solo día, porque ¿qué sería más hermoso o más deseable que ver este festival a través del cual se recibe la esperanza de la inmortalidad, celebrado por todos de común acuerdo y de una misma manera? Fue por esto declarado particularmente indigno que en el más sagrado de los festivales se sigan las costumbres de los judíos, quienes han manchado sus manos con el más horrendo de todos los crímenes y cuyas mentes han sido enceguecidas. Rechazando su costumbre, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar la Pascua, la cual hemos observado desde los tiempos de la pasión del Salvador según el día de la semana. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Nuestra adoración debe seguir un curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana. Y consecuentemente, adaptando este camino en unanimidad, deseamos, queridos hermanos, separarnos de la detestable compañía de los judíos, porque es verdaderamente vergonzoso para nosotros escucharlos jactarse diciendo que sin su dirección no podíamos guardar esta fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo cierto aquellos que después de la muerte del Salvador no han sido guiados por la razón, sino por la violencia salvaje, alentados por su propio engaño? Ellos no poseen la verdad sobre este asunto de la Pascua porque en su ceguera y repugnancia hacia toda reforma celebran dos Pascuas en el mismo año. No podemos imitar a aquellos que están abiertamente en el error. ¿Cómo entonces podríamos seguir a estos judíos que están ciertamente ciegos por el error? Puesto que celebrar la Pascua 2 veces al año es absolutamente inadmisible. Por cierto, hermanos, esto no está aquí escrito, pero se lo digo yo, bíblicamente sí se puede celebrar 2 veces la Pascua. Continuamos. Incluso si esto no fuera así, sería aún un deber el no manchar nuestra alma teniendo relaciones con gente tan perversa. Se debe considerar no solo que el número de iglesias en estas provincias es mayoritario, sino también el hecho de que es correcto que exijamos lo que nuestras razones aprueban y que no debemos tener nada en común con los judíos. Los padres nicenos y postnicenos, Dr. Henry Percival, volumen 14, Grand Rapids, Hermans, 1979, páginas 54 y 55. Nada más mire la profesión de fe que sucedió después de esto en la iglesia de Constantinopla. Yo renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levadura y sacrificios de corderos de los hebreos y a todas las otras fiestas de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, propiciaciones, ayunos, lunas nuevas, Shabbat, supersticiones, himnos y cánticos, observancias, sinagogas y la comida y bebida de los hebreos. En una palabra, yo renuncio a absolutamente toda superstición judía de toda ley, rito y costumbre. Y si más adelante yo niego esto y regreso a la superstición judía, o si me encuentran comiendo con los judíos o ayunando con ellos o secretamente conversando y condenando a la religión cristiana, en lugar de abiertamente confutarlos y condenar su vana fe, entonces que el temblor de Caín y la lepra de Giesi se adhieran a mí, además de los castigos legales de los que yo reconozco que soy responsable, y que yo sea anatema en el mundo venidero y que mi alma sea lanzada con Satanás y con los demonios. Es muy interesante notar que las cosas que los cristianos estaban ordenados a renunciar eran las reglas de la Torá que estaban observadas y practicadas por Yeshua y los apóstoles. ¿Se acuerdan de los nazarenos? Bueno, era justamente lo que ellos hacían. Si nosotros renunciáramos a todas las cosas judías, por definición deberíamos renunciar al Mesías, porque pues Yeshua fue y es judío.